Gracias por acompañarnos nuevamente en un estudio más del Evangelio en Apocalipsis. Hoy, 16 de mayo, vamos a ver perspectivas bíblicas acerca del fin del mundo, tomando en cuenta el Apocalipsis, pero también el panorama que hay del reino en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de una manera rápida, y espero que con algunas gráficas quede esto más claro. Así que hoy vamos a ver perspectivas bíblicas acerca del fin del mundo. Vamos a empezar orando, pidiendo al Señor su dirección en todo. Padre, gracias te damos por este nuevo día que nos permite reunirnos en tu nombre, para tu gloria, para la edificación de tu iglesia. Guíanos con tu Santo Espíritu en lo que hemos de estudiar de tu palabra, que tu palabra alumbre nuestro entendimiento y que podamos ser movidos a adorarte al observar la supremacía de Jesucristo a través de toda la historia y en la culminación de los tiempos. Que podamos nosotros adorarte y vivir esta vida confiados en tu soberanía, por tu gracia, sabiendo que tú diriges todas las cosas con tu suprema sabiduría en este mundo, y todo obra para tu gloria y para el bien de tu pueblo. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, les voy a compartir la presentación primero para poder estar observando lo que vamos a tratar el día de hoy. El Cordero y el León, el Evangelio en el Apocalipsis. Y vamos a leer este pasaje de Apocalipsis 6, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor: Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Bien, aquí nos está hablando el apóstol Juan acerca del fin del mundo, ¿verdad? Nos está hablando acerca de lo que va a ocurrir y le llama en diferentes partes. Aquí estoy tomando uno de los versículos, pero en diferentes partes le llama el gran día del Dios Todopoderoso. A veces se le llama el día del Señor en la Biblia. No es el día del dragón, no es el día de la bestia, no es el día del falso profeta, no es el día de Satanás, no es el día de Israel, no es el día de los gentiles. Es el día del gran Dios Todopoderoso. A través de todas las profecías que vemos, se va a notar la supremacía de Dios en este día. Es algo relevante del día del Señor. En el Antiguo Testamento tenemos varias profecías, o muchas profecías repetitivas sobre el día del Señor, pero de manera resumida, en síntesis, podemos decir que el día del Señor es el día de su victoria. Es el día en el cual la salvación de Dios se revela y se realiza para todo el pueblo de Dios. Queda manifiesto que ahí está la salvación de Dios. Por otro lado, este día también es el día de su ira para todos los que mantienen su rebelde oposición al reino de Dios. Entonces, el día del Señor tiene a lo largo de todas las profecías una mezcla de salvación y de juicio, de bondad y de severidad, de gracia y de ira, de misericordia y de ira. Tiene una mezcla el día del Señor, de tal manera que a través del Antiguo Testamento en varias ocasiones se utiliza, digamos, cuando los israelitas están sufriendo, ellos esperan el día del Señor, hablando de salvación. Pero también en ocasiones hacen referencia al día del Señor hablando del juicio para sus enemigos, el día en que Dios les dará su merecido, ¿sí? Las dos cosas son invocadas por los profetas en el Antiguo Testamento. Incluso algunos profetas, cuando denuncian la maldad en el pueblo de Israel,
les amonestan y les digan, ni pidan el día del Señor, porque no les va a ir bien, porque están portándose injustamente, están quebrantando el pacto. Por ejemplo, Amós, cuando había mucha injusticia, mucha desigualdad, mucha opresión de los pobres, no en el extranjero, sino entre ellos mismos, al interior del pueblo de Israel, entre ellos mismos había opresión, había pobreza, había injusticia. Dice Amós 5:18, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Ese es un aspecto del día de Jehová, un día de ira, de juicio, de tinieblas. Isaías 13, en esta sección que se conoce como el Apocalipsis en Isaías, dice algo similar. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz, no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Isaías 13, 9 y 10. Ahí tenemos una imagen del día del Señor. Normalmente los profetas, cuando usan la frase el día del Señor, le dan a veces varios sentidos. Un sentido a veces local, diciendo que Dios los va a salvar a ellos muy localmente y de ciertas circunstancias particulares del momento. A veces les dan un sentido universal donde agregan a todas las naciones y dicen no solamente Israel va a entrar en ese día del Señor, sino también Egipto y Asiria, y empiezan a hablar de las naciones alrededor. Entonces a veces el día del Señor tiene un sentido local, a veces un sentido universal, y en ocasiones los profetas incluso le dan un ámbito cósmico, donde incluyen a los cielos, a las estrellas, al sol, a la luna, a los ángeles, a las potestades espirituales, a todo. Entonces tienen diferentes aspectos del día del Señor que en las profecías vienen muchas veces mezclados. Joel capítulo 2 versículos 30 y 31 también habla del día del Señor, uno de sus aspectos, porque más adelante va a hablar de un aspecto bueno. Pero por ejemplo aquí en estos versículos dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Bueno, este es como trasfondo en el Antiguo Testamento. El día del Señor es entonces el día de su ira contra sus enemigos, el día del juicio, pero también es el día de salvación para su pueblo. Además es un día donde los pecados van a ser perdonados. El Espíritu del Señor será derramado sobre la gente y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, nos dice allá Joel 2:28 y 2:32. Entonces es un día de juicio, pero también de salvación, y de una salvación tan grande que incluye perdón de los pecados. Para ellos eso venía junto en el paquete. Restauración, perdón de pecados, el Espíritu Santo, la presencia de Dios en medio de ellos, era parte del día del Señor. Además, el modelo de una monarquía israelita centrada en un príncipe davídico que gobierna en el templo de Jerusalén se convierte en el concepto esencial, glorificado y perfeccionado en la proyección futurista del reino de Dios. Ellos normalmente ven, el reino de Dios tiene a la cabeza a un hijo de David. Y es un gobierno justo, un gobierno de paz, un gobierno que demuestra supremacía sobre todo. Y esto es esencial sobre el día del Señor en medio de ellos. Ahora, la salvación del pueblo de Dios no puede lograrse sin juicio. Tiene que haber juicio sobre los poderes de las tinieblas que resisten al reino de Dios, como en el Éxodo. Dios no solamente los saca de Egipto, sino que al sacarlos también está castigando a todos sus dioses y castigando a Faraón y castigando a todo su pueblo.
Entonces es necesario el juicio. En, en los escritos de los judíos, cuando ellos celebran la Pascua, incluso tienen estas partes de remembranza, y ellos mencionan esto, diciendo, si Dios nos hubiera sacado de Egipto, pero no hubiera castigado a sus dioses, no hubiera sido suficiente. Pero dice, si los hubiera castigado a sus dioses, pero al sacarnos de Egipto no hubiera abierto el mar rojo, no hubiera sido suficiente. Tendríamos que haber pasado. Pero si pasamos y no ahoga a los egipcios, al ejército egipcio en el mar rojo, tampoco hubiera sido suficiente. La salvación completa y suficiente no solamente incluye liberación, sino también juicio, castigo sobre los que se oponen al reino de Dios, sobre los que resisten. Tenía que haber un castigo sobre los dioses egipcios y sobre el ejército de Faraón y sobre Faraón mismo. Tenía que haber un castigo e incluso una compensación para que salieran con algunas posesiones, ¿verdad? Entonces la salvación de Dios incluye todo esto. El enfoque en las profecías en el Antiguo Testamento sobre el tiempo y la historia es, número uno, toda la historia está en las manos de Dios. Ese es el enfoque que toman. Nosotros como occidentales modernos tenemos otro enfoque para la historia. Lo vemos con otras perspectivas y cuando analizamos la historia lo analizamos con otros lentes. Pero los profetas siempre van a enfatizar, cuando ellos hablan de la historia y de los eventos que están por venir, ellos siempre van a tener esta perspectiva. Toda la historia es la historia de Dios. Él es el soberano y Él no se equivoca, no ocurre nada por error. Él responde a su pacto, no hay fatalismo. Al final habrá triunfo y un reino de Dios supremo. Va a estar la supremacía de Dios. Va a ser muy claro y a través de toda la historia esta es la perspectiva que van a tener los profetas. La segunda, el tiempo y la historia cobran sentido en Dios y en sus actos redentores. Para ellos siempre toda la vida y toda la historia tiene sentido por la obra redentora de Dios. Si al presente son oprimidos, su opresión aún tiene sentido porque esperan en la obra redentora de Dios. Cuando están libres, su libertad tiene sentido porque está la obra redentora de Dios. Eso es lo que le da sentido al tiempo y a la historia y a todos los sucesos que hay. Esa es la perspectiva que nos van a dar los profetas. Ahora, para los profetas el manejo del tiempo es diferente al nuestro. Nosotros estamos muy preocupados muchas veces por los días y los años y la cronología, pero para ellos no importa tanto la cantidad de tiempo, sino la cualidad de ese tiempo. Entonces, cuando hablan del día del Señor, no se están refiriendo exactamente a 24 horas. El día del Señor, para ellos no les importa la cantidad de horas, de días, lo que lleve. En su perspectiva, lo importante es que ese día del Señor tiene una característica, tiene ciertas cualidades distintivas, que es el día de la redención. Entonces, cuando nosotros leemos pasajes, por ejemplo, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Nosotros como occidentales pensamos en este es el día, 24 horas, hoy amanecí, gracias a Dios. No, ellos están hablando, este es el día que hizo Jehová. ¿Qué día? Pues no me importa cuántas horas sean, cuántos días, cuántos años, pero es donde se manifiesta la obra redentora de Dios. Por eso nos gozaremos y alegraremos en él, porque ha hecho una grande salvación. Ese es el día del Jehová, ese es el día del gozo, ¿sí? Entonces, lo importante es la cualidad de ese día y no la cantidad o longitud o la cronología de ese día. Perdón, creo que se me fue una. Ahí está. En este día del Señor, en el Antiguo Testamento, como les comentaba,
ellos ven diferentes ámbitos, ven una redención local. A veces el día del Señor se está refiriendo a que los va a librar pues de los sirios o de los amonitas, o que los va a librar de alguien. Ese es el día del Señor, con una redención, una salvación local muy clarificada y específica, muy acotada. Y ellos lo ven y dicen, este es el día del Señor, Él nos salvó de esta circunstancia que era terrible para nosotros. A veces lo ven como universal, donde ya implican a todas las demás naciones, y a veces como cósmica, donde implican incluso a ángeles, a los elementos de toda la tierra, al sol, la luna, las estrellas, etc. Entonces tenemos que nada más tener en cuenta estas cosas a la hora de ver lo que dice Apocalipsis, porque Apocalipsis va a tomar también un sentido profético con esta tradición profética, ¿verdad? Ahora, muchas cosas ocurren en ese día. Hay muchas cosas que se meten en el día del Señor, que ocurren, y que es difícil poner una cantidad de tiempo para decir de dónde a dónde. Lo que importa es que cuando ocurren estas cosas, cuando estas cosas se dan, estamos seguros de que es el día del Señor, que tiene la cualidad de día del Señor, no la cantidad o la cronología que nosotros occidentales buscamos. Entonces lo importante, en el día del Señor los enemigos de Dios son derrotados. Ellos siempre que veían a los enemigos de Dios derrotados decían, es el día del Señor. Tiene esa cualidad. El verdadero Israel es restaurado a la tierra prometida. El verdadero Israel está hablando. También el Jerusalén y el templo son reconstruidos. Por ejemplo, cuando regresan con Zorobabel o con Esdras, con Nehemías, ellos dicen, es el día del Señor. ¿Por qué? Porque está muy claro. Estos días tienen esa cualidad de día del Señor. Se inaugura el reino davídico. Dice, cuando hay un rey de la línea davídica, tiene toda la característica, ¿sí? Los gentiles llegan corriendo y son aceptados. Cuando veamos que los gentiles se convierten, dice, eso es del día del Señor, eso pertenece al día del Señor. ¿Sí? El Espíritu de Dios se derrama sobre la gente, sobre los creyentes. Entonces ahí es indicativo, esos días tienen esa cualidad de día del Señor. Luego vamos a hacernos bolas de cómo lo acomodamos cronológicamente, pero en cualidad, según los profetas del Antiguo Testamento, eso es el día del Señor, eso tiene esas características, esa esencia, ¿verdad? Pero hay muchas cosas, es difícil definir cuantitativamente ese día, pero cualitativamente es el día de la salvación. Y lo principal que tenemos que ver es que el día del Señor se va a manifestar la supremacía de Dios. Eso es importantísimo. La supremacía de Dios. Todos los demás actores contrarios a Dios en el Apocalipsis nunca se muestran como supremos. Ustedes van a ver que el dragón está todo frustrado. Satanás quiere matar a la mujer y no puede, ¿sí? Y luego quiere matar al hijo que sale de ahí y no puede. Y luego se forma un río y queda todo frustrado. Sus planes son frustrados una y otra vez. Y quiere hacer esto y quiere hacer aquello y no puede. Todo es frustrado. El único que se muestra supremo, victorioso, magnífico, es Dios, es Cristo, es el Cordero. Satanás, en todos los pasajes de Apocalipsis, todo lo que intenta hacer, intenta engañar, intenta hacer, intenta deshacer, intenta poner, y todo es frustrado. Entonces siempre la participación de cualquier opositor en el día del Señor se va a ver que no es el supremo, y siempre la supremacía se le da a Dios. Ahora, el énfasis profético, tengo aquí las siguientes gráficas. Perdón. Notemos el énfasis profético en la primera gráfica. Ellos tienen la antigua era, que lleva toda la historia de la humanidad,
pero va a tener un fin. Para ellos el fin del mundo le llaman el día del Señor para los profetas. Ese es el fin, pero ese día del Señor puede estar así grande, con muchos eventos. Hay salvación o redención local, universal, cósmica. Y una vez que ocurre el día del Señor, lo que sigue es la nueva era, el reino de Dios. Un reino donde Dios es supremo y donde todas las primeras cosas pasaron, donde ya no hay muerte, ni dolor, ni enfermedad, donde hay alegría, hay gozo, hay estabilidad. Y lo principal es este hecho de Él será su Dios y ellos serán su pueblo. Este hecho del pacto, de la comunión, la presencia de Dios en comunión. Entonces el día del Señor, ahí en medio de esa redención local, universal y cósmica, en el fin del mundo, también hay juicio, hay ira, hay castigo para los malvados. No se quedarán sin castigo, es parte de la salvación. Ahora, abajo tenemos el énfasis apocalíptico, donde el Apocalipsis hace prácticamente lo mismo, pero el día del fin del mundo en el Apocalipsis lo muestra más el día del Señor como algo cósmico. Incluye a todo, no solamente local ni nacional, sino ahí están todo lo local, todas las naciones también, lo universal y todo lo cósmico. Ahí se juzga incluso a Satanás, a los demonios, a ángeles, todo está incluido, ¿sí? No incluye solamente a seres humanos, ¿sí? Incluso el mar, la tierra, la muerte, todos rinden cuentas, es algo cósmico. Y luego empieza, después del fin del mundo, del día del Señor, la nueva era, el reino de Dios. Solamente quiero hacer una aclaración, porque el anterior es una gráfica amilenialista. La gráfica, según el concepto premilenial, es muy similar, pero parte de la nueva era empieza primero con un reinado que le llama el milenio, los 1000 años de gobierno de Cristo en el trono de David, y empieza con el milenio. Este es el énfasis premilenial. El amilenialismo no ve ese reino y dice, no, ya entra directo al reino eterno, ¿verdad? Y el premilenialismo sí ve ese reino ahí. Hay algunos detalles ahí que ahorita no los voy a abordar por completo, pero tal vez en alguna otra ocasión pudiéramos ver un poquito al respecto, porque una es la perspectiva amilenial y otra es la premilenial, y hay libros como, por ejemplo, igual tienen el león y el cordero, ¿verdad? Pero uno está respondiendo a la perspectiva de las dos eras, diciendo, espérame, hay una era intermedia que no se logra ver, y entonces aquí hay, este libro se llama Amilenialismo y el siglo venidero, una crítica premilenial al modelo de las dos eras, y el autor está haciendo su doctorado en teología en el Teológico de Dallas, bueno, etcétera. Ha hecho un buen trabajo y hace una presentación de por qué es necesario ahí el reino milenial, porque hay algunas cosas que no encajan en esta era ni en la era siguiente, y entonces tienen que encajar en una parte, ¿verdad? Ahí donde hay una transición, un traslape, que es algo similar. Siempre esto ocurre, o es común que ocurra, que esos valles entre las profecías no se vean y se vean nada más como los picos de las montañas, como si estuvieran juntos, pero ya cuando te vas acercando hay un valle en medio, y entonces algo que no se veía, que se iba a tardar 400 años a que llegara Cristo, o entre la primera avenida y la segunda, antes se veía como una sola avenida, después se fue viendo que pues la primera avenida de Cristo está aquí y hay un valle que ahorita ya llevamos 2000 años, y acá está la segunda avenida, algo que no se veía en algunas profecías, y algo similar ocurre aquí, que pareciera ser que en la segunda avenida inmediatamente entra el reino eterno, pero no se ve que ahí hay un valle de un milenio, ¿verdad? Entonces, algunas explicaciones al respecto.
Están las dos posturas, luego las analizamos en alguna otra ocasión, si les parece, o si alguien tiene interés puede comprar ese libro y ver alguna otra perspectiva, poder ver las dos perspectivas. Y no quería presentar nada más una, así que presenté también la otra y por eso puse ahí el cuadrito del milenio. Bien, este es el énfasis de las dos eras en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver el día del Señor en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento obviamente concluye sin la llegada del reino. Los profetas lo profetizaron, pero no llegó. No llegó el reino y pasaron 400 años bajo otros imperios. Bajo los griegos, los babilonios, los persas, los romanos. Y ahí en el Imperio Romano, cuando estaban bajo la opresión romana, viene el nacimiento de Jesús, y esto es importantísimo, porque aquí es donde se cumplen inicialmente las profecías del reino, y es donde ven que llega el rey, el hijo de David, es donde ven que llega la salvación, la redención de Dios. Así que aquí viene algo muy importante. Luego va a venir la muerte y la resurrección de Cristo, toda esta obra haciendo y cumpliendo todas las profecías. Es muy importante cómo inicia la vida del Señor Jesucristo, y es constante el decir, y esto se dijo para que se cumpliera la profecía, y aquí se está cumpliendo la profecía, y hay un sobreénfasis en de que está cumpliéndose las profecías del Antiguo Testamento aquí en Cristo. Las profecías que tienen que ver con el reino, de que el rey ha llegado, de que realmente esto es verdad, de que los reinos de este mundo van a rendir cuentas delante de Dios, y de que los creyentes, los del pueblo de Dios van a ser salvados. Entonces el pueblo tiene esperanza. La esperanza se les acaba cuando el Señor Jesucristo muere y están como los del camino a Emaús, estos caminantes que dicen: nosotros esperábamos que Él era el que iba a establecer el reino, pero ahora ya hace 3 días que murió. Y algunas mujeres nos dicen que lo han visto resucitado, pero nosotros no sabemos. Y se les revela el Señor. Ahí en Hechos, capítulo 1, versículo 6, los apóstoles le hacen esta pregunta antes de que ascienda al cielo y sea quitado de su vista. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Por qué? Porque las profecías decían, pero ellos no veían que había un tiempo intermedio, pero había algo que sí ya iba a ocurrir, y que es la venida del Espíritu Santo. Y entonces viene el Espíritu Santo, les dice: ustedes quédense en Jerusalén. Viene el Espíritu Santo, y eso es parte del reino. Y ahí está la referencia a la profecía de Joel. Cronológicamente no se cumplieron todas las cosas que está diciendo Joel en su profecía, pero algunas cosas sí se cumplieron, como la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes. Y eso es el día del Señor. Es inconfundible, porque esa es la cualidad del día del Señor. Olvidémonos ahorita de la cronología, pero cuando veamos que el Espíritu Santo viene sobre los creyentes, entonces el apóstol Pedro agarra a Joel y dice: este es el día del Señor, mírenlo, es el día del Señor. Y les dice a las autoridades judías: ustedes véanlo, la profecía, miren lo que está sucediendo, es el día del Señor. O sea, ¿cómo lo vas a calificar? ¿Qué característica tiene? Su esencia, es la esencia del día del Señor. Él es el que viene, perdona pecados, habita en los creyentes. El Espíritu Santo hace real a la humanidad el significado del Evangelio como el medio que Dios utiliza para establecer su reino. Así que de ahí en adelante se fueron a predicar el Evangelio, porque sabían que cuando predicaban el Evangelio se estaba estableciendo el reino de Dios. El Espíritu Santo descendía, y descendió sobre samaritanos, y luego descendió sobre gentiles. Y esto es el día del Señor, cuando dice: oye, descendió sobre gentiles. Te vas a las profecías y dices: a ver, Isaías dice aquí que los gentiles también van a llegar.
Y Zacarías también dice que van a llegar y se van a agarrar del manto de un judío y van a decir, yo también voy. Ese tiene toda la característica del día del Señor, ¿sí? Tiene las cualidades necesarias para el día del Señor. Así que para tratar de armonizar la cronología, en el Nuevo Testamento se ofrece esta gráfica como tres manifestaciones del fin del mundo o del día del Señor, tres manifestaciones del fin. Y tenemos entonces aquí un traslape entre la era antigua, que es la línea de abajo, la flecha de abajo, y la era nueva, que es la de arriba, pero no como que una empieza después de otra, sino como que se traslapan. Y la nueva era, aunque todavía no concluye la antigua, la nueva era ya empieza con la venida de Cristo. Entonces aquí hay un primer fin del mundo, un primer fin, un primer día del Señor. Pues vamos a decirlo así, un primer día del Señor, que es cuando llega Cristo, y ahí llega nuestra justificación con su obra en la cruz del Calvario y su resurrección, venciendo a la muerte, perdonando nuestros pecados. Ahí eso es característico del día del Señor, así que eso podemos meterlo en un primer fin. Ahorita el segundo fin es el que se está formando en nosotros y le vamos a llamar santificación. Y es este tiempo que algunos le llaman el ya, pero todavía no, donde ya estamos en el fin, ya estamos en los últimos tiempos, pero todavía no termina la antigua era y todavía no empieza la nueva, pero ya Dios está reinando, ya Cristo se ha sentado en el trono a la diestra del Padre, ya Cristo está derramando su Espíritu Santo, ya está perdonando pecados, ya está formándose todos los conceptos que tienen que ver con la salvación, pero ahí en este tiempo, en el fin 2, todavía hay una mezcla, digamos, de león con cordero, ¿sí? Todavía el pueblo de Dios no ve que los enemigos sean castigados y todavía está sufriendo, pero sufriendo con esperanza. Está sufriendo, pero ya está gozando de los poderes del siglo venidero, ya está gozando de cosas que antes no tenía y ya las tiene, ya está echando mano de la vida eterna. Y luego tenemos la segunda venida de Cristo, y ahí tenemos el fin número 3, consumado, el fin consumado, que le llamamos la glorificación, donde ahí sí ahora ya será total, la venida de Cristo en gloria, reinante, y será digamos así, el tercer fin. Tenemos el fin, el segundo fin y el fin final, digamos, porque el día del Señor está muy amplio y se ve que los profetas no se preocupaban por la cronología, la cantidad de días que van en el día del Señor, sino por la cualidad que representa ese día del Señor, qué es lo característico, lo esencial, ¿sí? Cuáles sus atributos principales del día del Señor. Y ya estamos gozando. Entonces, a partir de la venida de Cristo, y pudiéramos decir más específicamente, a partir de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, estamos en los días finales, ¿sí? Estamos en los últimos tiempos. Aquí no hay señal de que Israel es el reloj cronológico. No, es Cristo el que marcó eso con su venida. Cristo es el que dijo, aquí está, esto es. No es Israel el reloj profético de Dios que marca, ni son los gentiles, ni es el anticristo. El que marca cuando empieza el día del Señor es el Señor. Y ahí está con la venida de Cristo, y luego viene la segunda venida con este traslape de las dos eras. Así que en este tiempo de superposición de eras, es a lo que algunos se refieren al ya, pero todavía no, y es donde existe la tensión entre cordero y león, como decía hace un momento. Lo más importante es que a partir de ahí, de la venida de Cristo y sobre todo del Espíritu Santo, se nota la supremacía de Cristo. El Espíritu Santo glorifica a Cristo, y a través de todo este tiempo, los 2000 años que llevamos, el propósito es la extensión del Evangelio que glorifique a Cristo, que lo vea como supremo. La vida de Cristo en los creyentes transformándose en santidad
para la gloria de Cristo, para mostrar la supremacía de Cristo, para mostrar en la iglesia cómo se vive en el reino de Cristo, una probadita aquí, aunque allá será glorioso, pero ya desde aquí se empieza a ver eso, cómo Cristo es supremo en su iglesia, en la adoración, en el amor, en la vida entre ellos, en la forma de superar las dificultades. Y esto es lo que les está mostrando el apóstol Juan en el Apocalipsis. Ellos, cuando reciben esta carta, están siendo perseguidos, están en dificultades, algunos están padeciendo hambre, pero el apóstol Juan les dice en el Apocalipsis: Cristo es supremo, por encima de todo. Esto va a acabar porque el día del Señor se acerca, aunque ya está entre nosotros, se acerca ese día donde esto termine. Y eso les da a ellos esperanza, confianza, fortaleza, permite que ellos puedan enfrentar la vida de una manera diferente. Bueno, aquí voy a detener la grabación para poder pasar a las preguntas y ya entrar en un diálogo si hay algunos comentarios adicionales. Gracias.